Buenas, queridos estudiantes, bienvenidos muchachos y muchachas a su canal Rambo el Docente. Pueden escribirme al correo electrónico mostrado en pantalla y enviarme sus trabajos, talleres o actividades de matemático-física. También pueden escribir en la caja de comentarios qué temas desean que tratemos en el canal. Dale like si te gusta el video y suscríbete al canal. Sin más, comencemos. Queridos estudiantes de su canal Rambo el Docente, el día de hoy vamos a resolver unos cuantos problemitas sobre ingreso a la universidad. ¿Listo? Entonces comencemos muchachos con el primer problemita que dice así. Recuerden muchachos que primero hay que leer bien. Uno de los consejos de Rambo es que lean bien el problema. Generalmente en la carretica, en la lectura que les dan ahí, les dan unas claves fundamentales para resolver el problema. ¿Listo? Entonces vamos a leer bien muchachos. Dice: la capacidad de penetración de las radiaciones ionizantes se mide cuantificando la intensidad de energía transmitida a través de una barrera. Este valor depende de la barrera y de su espesor. ¿Listo? Para radiaciones como los rayos X y gamma, la intensidad energética disminuye. Esto es una palabra clave muchachos que nos dan, por eso hay que leer bien. La intensidad energética disminuye cada vez que se atraviesa un material hasta que se considera despreciable. Sin embargo, continúa pasando energía, palabra clave, con alguna intensidad. ¿Cuál será la gráfica que mejor describe la intensidad de energía transmitida por los rayos X y gamma a través de una barrera dependiendo de su grosor? Entonces, de acuerdo a la palabra clave muchachos, que es disminuye, ojo, hay que leer bien los ejes. En este eje X es el grosor de la barrera y en el eje Y es la intensidad de radiación, en todas las gráficas. Grosor de barrera, grosor de barrera, grosor de barrera. Y en el eje Y tenemos la intensidad de radiación. Nos dicen que la intensidad de radiación disminuye. Entonces, en esta gráfica disminuye, en esta disminuye, no, se mantiene constante, ¿cierto? O sea que no es la respuesta B. En esta gráfica D disminuye, en la gráfica D disminuye, no, antes empieza a aumentar hasta que se estabiliza, ¿cierto? O sea que la respuesta D tampoco es. En la C muchachos, tampoco, ¿por qué? Porque a medida que la barrera del material aumenta, el grosor de la barrera del material aumenta, esto es aumentar en el eje X, pues la intensidad de radiación también va aumentando, más o menos de una manera exponencial. O sea que esta respuesta tampoco es. La palabra clave está aquí. En donde disminuye a medida que aumenta el grosor de la barrera, a medida que va aumentando en el eje X, la intensidad de radiación va disminuyendo, ¿cierto? Entonces muchachos, la respuesta correcta a este ejercicio es la A. Listo muchachos, vamos a continuar haciendo entonces problemitas de este tipo. Vamos a hacer nuestro segundo problemita de ingreso a la universidad. Recuerden leer bien los problemas muchachos. Listo, aquí me van a disculpar, queridos estudiantes de su canal Rambo el Docente, que me quedó mochita ahí la cosita, las grafiquitas, pues el problema, pero yo le leo bien. Listo, dice: un estudiante mete un trozo de mantequilla que se encuentra inicialmente justo debajo de los 32 grados. Aquí dice 32 grados muchachos, créanme que sí, pero ahí me quedó mochita la cosa y me disculpo. Justo debajo de los 32 grados de temperatura. Y se ingresa en un sartén caliente a 90 grados centígrados. Y observa que después de unos pocos segundos la mantequilla se derrite. ¿Cuál es la gráfica que indica la temperatura de la mantequilla en función del tiempo desde el momento en que ésta se pone en el sartén? Ojo, temperatura en función del tiempo muchachos. Entonces, la palabrita clave está aquí, que la mantequilla está justo debajo de los 32 grados, ¿cierto? Entonces con eso es un datico muy importante, porque si vemos por ejemplo la gráfica A, la temperatura, que es el eje Y, en función del tiempo de la mantequilla, aquí está en los 32 grados. Y
el enunciado me dice justo por debajo de los 32 grados, o sea que aquí no empieza justo debajo de los 32 grados, muchachos. Entonces la gráfica la gráfica A no es. Será la gráfica B, por el mismo motivo que la gráfica A no es la respuesta correcta, porque la temperatura de la mantequilla, que es el eje Y, empieza en los 32 grados y el enunciado me dice que justo debajo de los 32 grados. Por eso también descartamos la respuesta B. La C. En la C, si nosotros vemos la escala aquí, pues puede que la temperatura de la mantequilla, que es el eje Y, puede empezar justo debajo de los 32 grados. Pero ¿qué pasa en función del tiempo? Que la mantequilla se mantiene constante. La temperatura de la mantequilla no varía, se mantiene constante, ¿cierto? Por lo tanto, la respuesta correcta tampoco es la C. ¿Será la D? Pues muchachos, si ya descartamos todas las tres, si ya descartamos la B y la C, pues la respuesta correcta tiene que ser la D. Primero, porque la temperatura de la mantequilla empieza justo por debajo de los 32 grados, de acuerdo a la escala que nos dan el eje Y, ¿cierto? Y por lógica, la temperatura de la mantequilla se mantiene constante durante un tiempo en los 32 grados y después de cierto tiempo, al aumentar el tiempo, y si la mantequilla se pone en un sartén a 90 grados centígrados, pues la temperatura de la mantequilla va a empezar a aumentar, ¿cierto? En esta grafiquita aumenta más o menos hasta los 55 grados centígrados. ¿Listo, muchachos? Entonces, por eso esa es la explicación de que la respuesta a este segundo ejercicio es la gráfica número D. ¿Listo, muchachos? Vamos a continuar entonces haciendo varios ejercicios de ingreso a la universidad. Muchachos, vamos a hacer nuestro tercer problemita de este videito. Listo. Les voy a leer el enunciado y me disculpan, queridos estudiantes de su canal Rambo el Docente, que no me dio espacio para el enunciado, pero se los voy a leer. Listo. Se dice, se lanzan tres pelotas L, M y N. L, M y N. Se lanzan tres peloticas desde la azotea de un edificio de 30 metros de altura. Se lanzan desde 30 metros de altura las tres peloticas. Listo. La siguiente gráfica, que es esta que nos muestran ahí, muestra la altura de las pelotas como función del tiempo. Listo. Entonces, lo que yo les he dicho siempre, muchachos, ojo con los ejes. En el eje Y, que nos dan la altura de las peloticas en metro, y en el eje X nos dan el tiempo en segundos. ¿Listo? Entonces, obvio, el enunciado nos dice que se lanzan desde 30 metros. Por eso las gráficas empiezan aquí en 30 metros en el eje Y. ¿Listo? Ahora sí, muchachos, nos dicen, teniendo en cuenta la información de la gráfica, ¿en qué orden llegan las pelotas al piso? Pues muy fácil, muchachos, si este es el tiempo en segundos, ¿cuál de estas tres llega primero? Pues la que llega a 1.7 segundos más o menos, que es la rosadita, y la rosadita es la N, ¿cierto? Después, ¿cuál llega? La que llega a 2.5 segundos, o sea, la que se demora 2.5 segundos en llegar al suelo, que es esta como naranjadita, que es la M. ¿Y cuál llega de último? La que se demora 3.5 segundos en llegar al piso, o sea, en tener una altura cero, ¿cierto? Y esa es la moradita, que es la L. Entonces, muchachos, de este tipo de problemas les ponen mucho en las pruebas ICFES y en el ingreso a las universidades, mucho análisis de gráfica, ¿cierto? Teniendo en cuenta las dimensiones o las unidades del eje Y y las del eje X y también las escalas. Ojo con las escalas, muchachos. ¿Listo? Entonces nos pregunta, ¿en qué orden llegan las pelotas al piso? Pues primero llega esta rosadita, que es la N, ¿cierto? Después llega esta naranjadita, que es la M, y por último llega la moradita, que es la L, ¿cierto? Entonces de estas cuatro opciones, ¿cuál escogemos, muchachos? Primero la N, después la M y por último la L. O sea que la respuesta correcta a este ejercicio es la B. ¿Listo, muchachos? Sigamos con nuestro próximo ejercicio. Queridos estudiantes de su canal Rambo el Docente, muchachas y muchachos, vamos a hacer un problemita relativamente sencillo, ¿cierto? Esto se los ponen para ver si ustedes están melitos en unidades.
Este problemita es muy sencillo, pero se los ponen porque se los ponen, muchachos, problemas de este tipo. Listo, entonces vamos a leer bien el problemita que dice: un vuelo comercial que transporta aproximadamente 500 pasajeros por vuelo maneja una tabla como la siguiente para calcular el combustible necesario en cada proyecto. Entonces nos dicen que para hacer un trayecto de 1.6 kilómetros necesita 19 litros de combustible, 3,2 kilómetros de recorrido, 38 litros de combustible, 4.8 kilómetros de recorrido, 57 litros de combustible, y 6,4 kilómetros de recorrido, 76 litros de combustible. Muy sencillito el problema, muchachos, pero más o menos de este tipo les ponen por ahí 2 o 3. Listo, entonces ojo, a partir de la información anterior, ¿cuáles son los títulos apropiados para las columnas de la tabla respectivamente? Pues para la columna 1, si nos están hablando de kilómetros, nos están hablando de distancia, ¿cierto? O sea, de unidades lineales. ¿Nos están hablando de área? No. ¿Nos están hablando de cantidad de personas? Tampoco. ¿De distancia? Sí. O sea que la respuesta correcta está entre la D y la B, ¿cierto? Ahora, para la columna 2 nos están hablando de litros, o sea, de unidades de capacidad, de volumen, ¿cierto? Entonces, entre la B y la D, aquí está volumen. ¿De qué nos están hablando? En la columna 1 de distancia y en la columna 2 de litros, que son unidades de capacidad o volumen. ¿Listo, muchachos? Un ejercicio relativamente sencillo. O sea que la respuesta correcta a este ejercicio es la respuesta D, distancia y volumen. Muchachos y muchachos, queridos estudiantes de su canal Rambo el Docente, vamos a hacer otro problemita donde hay que aplicar lo que yo les dije, muchachas y muchachos. Ojo con la lectura, siempre hay que leer bien, porque generalmente en la lectura nos dan pistas de cuál es la solución al problema. ¿Listo? Entonces leamos bien, muchachos. Dice: la temperatura no es más que la expresión del grado de agitación de las partículas o moléculas de una sustancia. Cuando se da calor a un sólido, se está dando energía a sus moléculas. Estas, estimuladas, vibran más energéticamente. Es cierto que no varían de volumen, pero se labran un espacio más grande para su mayor oscilación, de manera que, al aumentar la distancia entre molécula y molécula, el sólido termina dilatándose. Ojo pues, muchachos, que si leemos bien, ahí nos están dando la clave. La fuerza que se ejerce en estos casos es enorme. ¿Por qué en las vías del ferrocarril se procura dejar un espacio entre los rieles? Leamos las respuestas. A, porque los sólidos se dilatan cuando se calientan. Ahí está la respuesta, muchachos. Entonces, como en las pruebas de saber y de ingreso a la universidad es por tiempo, si usted a la primera ya encuentra la respuesta, pues ¿para qué va a leer las demás? Ahí pierde tiempecito, ¿cierto? Un tiempo que de pronto le puede servir en otros ejercicios. O sea que la respuesta correcta ahí es la A. Pero leamos las otras como para descartar. Dice B, porque los sólidos se contraen cuando se calientan. Falso, aquí me están diciendo, perdón muchachos, aquí me están diciendo que el sólido se dilata. Y aquí me dice que se contraen. O sea que esta no es. Porque los sólidos experimentan inestabilidad térmica. Eso depende. Porque el sólido por sí solo no experimenta inestabilidad térmica. Hay que imprimirle calor o frío. O sea que esta respuesta tampoco es. ¿Y por qué el espacio evita que el calentamiento de los rieles? Eso es falso, muchachos. El riel se va a calentar así haya espacio o no haya espacio entre los rieles. ¿Listo? Entonces la respuesta correcta en este ejercicio es la A. ¿Listo, muchachos? Queridos estudiantes de su canal Rambo el Docente, vamos a continuar, muchachos, con estos ejercicios de ingreso a la universidad o también para las pruebas a ver. Listo, son ejercicios, muchachos, más de conocimientos y aplicación de conceptos, de que usted tenga que muñequear mucho ahí, de tener mucho cálculo, de saber muchas fórmulas. No, muchachos, esto es más de aplicación de conceptos. Listo, entonces vamos a hacer este ejercicio. Recuerden leer bien. Entonces vamos a leer el problemita.
Listo, entonces el problemita nos dice, cuando se vierte un líquido en un tubo en U, el líquido mantendrá la misma altura h, o sea, nos están hablando de esta altura h, que en este caso será esta misma. Listo, en ambos brazos del tubo, porque la presión atmosférica es la misma a ambos lados, como se observa a continuación. La presión atmosférica es esta, la presión que ejerce el aire, en este caso, sobre el tubo. Como es la misma, ¿cierto? Entonces una va hacia la derecha y otra va hacia la izquierda, por lo tanto el nivel del agua basado a la altura es igual. Listo, ojo pues muchachos con las presiones. Recuerden que la presión en el sistema internacional se da una unidad llamada Pascal, que hay muchas unidades, ¿cierto? Que están los milímetros de mercurio, que están los bares, etcétera. Pero en el sistema internacional se da en Pascal. Ojo pues muchachos. Entonces dice, ¿cuál de las siguientes opciones es una predicción correcta del modelo anterior? Nos dice, si la presión en uno de los brazos aumenta, el líquido se desplazará hacia el otro lado del tubo. Obvio, si esta presión acá es mayor que la de acá, pues el líquido girará en este sentido y tendrá una mayor altura. Listo. O sea muchachos, que la respuesta correcta de una vez es la A. Si usted encuentra la respuesta correcta de primerazo, ¿para qué va a leer las otras? Pierde tiempo, y esos exámenes es por tiempo. Listo, entonces ya, la correcta es la A, la ponchamos y listo. Pero en este ejercicio vamos a leer las otras como para descartar y afianzar conocimientos. La B dice, la densidad del líquido aumentará si se comprime al ejercer la presión al lado y lado del tubo. Muchachos, la densidad no tiene nada que ver ahí. Recuerden que la densidad es igual a la masa dividido el volumen, ¿cierto? Y si se comprime, si hay más presión acá o acá, no se va a modificar ni la masa ni el volumen del líquido. O sea que la respuesta B no es la correcta. Dice, la acción de la gravedad aumentará cuando aumente la presión al lado y lado del líquido. Muchachos, la gravedad siempre va a ser 9.8 metros sobre segundo cuadrado, ¿cierto? Y eso no va a variar nunca. Aunque en algunas pruebas, muchachos, de saber o ingreso a la universidad le dicen que aproxime la gravedad a 10 metros sobre segundo cuadrado, ¿cierto? Para que usted no le toque muñequear mucho ahí y hacer cálculos con decimales, dice aproxímelo a 10, que es un número entero. Pero eso no tiene nada que ver con la presión atmosférica. Y dice, si hay mayor presión de un lado del tubo, entonces la diferencia de presión disminuye. Eso también es falso. ¿Listo muchachos? O sea que la solución a este ejercicio de presiones, la respuesta correcta es la A. Estudiantes de su canal Rambo el Docente, continuemos con este ejercicio de ingreso a la universidad. También se los ponen mucho en las pruebas a ver. Listo. Vamos a leer bien el ejercicio muchachos. Este ejercicio trata de vectores. Listo, dice así, un deportista se sostiene de una cuerda como se muestra en la figura. El deportista permanece quieto, pues la tensión de la cuerda y su peso se cancelan. Eso tiene que ver con vectores muchachos y con tipos de fuerza. Recuerden que las fuerzas son vectores. Entonces nos preguntan, ¿por qué se cancelan la tensión de la cuerda y el peso del deportista? Entonces vamos a mirar. A, porque la tensión de la cuerda va hacia la derecha y el peso del deportista va hacia la izquierda. Si nosotros tenemos, me disculpan el dibujito muchachos, ustedes saben que yo no soy buen dibujante. Si me gozan el dibujito, pues pilas pues. Entonces el deportista está sujeto ahí a la cuerdita y ahí hay dos fuerzas que actúan, ¿cierto? Está el peso del deportista que va hacia abajo y está la fuerza de tensión en la cuerda que va hacia arriba, ¿cierto? Ese sistema muchachos está en equilibrio, por eso el deportista está quietico, ¿cierto? Eso es lo que nos dicen acá. El deportista permanece quieto porque el sistema está en equilibrio. ¿Qué es lo que pasa muchachos? ¿Por qué está en equilibrio? Porque la tensión en la cuerda va hacia arriba y el peso va hacia abajo. Por eso está en equilibrio, ¿cierto? Una se cancelan. Esta es una fuerza positiva porque va hacia arriba en el eje Y y esta es negativa porque va hacia abajo en el eje Y. O sea que la respuesta correcta
es la D, ¿cierto? Porque la tensión de la cuerda va hacia arriba y el peso del deportista va hacia abajo. Son problemitas, muchachos, de puro concepto, ¿cierto? Concepto de fuerzas y concepto de vectores. ¿Listo? Entonces preparémonos, muchachos, queridos estudiantes, para nuestro próximo ejercicio. Estudiantes de su canal Rambo el Docente, vamos a continuar con este simulacro de prueba saber o ingreso a la universidad. ¿Listo? Entonces vamos a leer bien. Nos dice, un estudiante ubica una sombrilla sobre un ventilador soplando hacia arriba y observa que la sombrilla comienza a incrementar su velocidad hacia arriba. ¿Cómo debe ser la fuerza que ejerce el aire del ventilador para que la sombrilla se mueva aceleradamente hacia arriba? Pues muchachos, estos son vectores, ¿cierto? Aquí tenemos la sombrilla. Vayan a gozar pues el dibujito, muchachos, ojo pues. Y aquí tenemos el ventilador con las aspitas ahí, ¿cierto? Entonces el ventilador, ¿cierto?, sopla hacia arriba. Ahí hay dos vectores, muchachos. Está dos vectores, dos fuerzas que están presentes ahí, que es el peso del ventilador y, el peso de la sombrilla y la fuerza que ejerce el ventilador hacia arriba, ¿cierto? Esas son las fuerzas que actúan ahí, o sea, los vectores que están en juego. Recuerden, muchachos, que las fuerzas son vectores y se dan en Newton. Entonces nos preguntan, ¿cómo debe ser la fuerza que ejerce el aire? O sea, nos preguntan esta fuerza que ejerce el aire del ventilador para que la sombrilla se mueva aceleradamente hacia arriba. Pues sencillo, muchachos. ¿Esta fuerza debe ser menor que el peso de la sombrilla? No, pues para que la sombrilla se mueva hacia arriba, pues pongámosle lógica, esta fuerza, que es la del aire del ventilador, tiene que ser mayor que el peso de la sombrilla. Entonces es esta, mayor que el peso de la sombrilla, ¿cierto? O sea que la respuesta correcta es esta. Ya, si usted encuentra la respuesta correcta, ¿para qué va a leer las otras? Pero en este proceso vamos a leer las otras para que afiancemos conocimiento. Si son igual, si la fuerza del aire, que es esta, es igual al peso de la sombrilla, pues este sistema estará en equilibrio, ¿cierto? Se cancelan las fuerzas y la sombrilla no se moverá hacia arriba. Y si es igual al peso del ventilador, el ventilador no tiene nada que ver ahí, tiene que ver en la fuerza del viento, ¿cierto? O sea que ninguna de estas es la respuesta correcta, muchachos. O sea que para ese ejercicio, la respuesta correcta es que el aire que ejerce el ventilador sobre la sombrilla debe ser mayor que el peso de la sombrilla. ¿Listo, muchachos? Un problema sencillito de aplicación de conocimientos. Muchachas y muchachos, queridos estudiantes de su canal Rambo el Docente, vamos a continuar con este simulacro. ¿Listo? Vamos a leer bien el problemita y vamos a resolverlo. Entonces, este problema dice lo siguiente. Se los voy a leer, muchachos, el enunciado, porque me quedó mochito ahí me disculpan, listo, pero yo se los leo. Dice, una estudiante quiere encender el bombillo de un circuito, el cual tiene un espacio para ubicar una resistencia, como se muestra en la figura. Aquí nos dan la figurita, ¿cierto? Esta es la resistencia que la estudiante quiere reemplazar. Esta es la bombillita para encender, la batería que nos da la energía necesaria y el interruptor, el que abre y cierra el circuito. ¿Listo? Nos dan esta tablita, seguida la analizamos. Dice, la estudiante lee en un libro que la alta resistividad de un material permite un paso de corriente menor. Ella sabe que la corriente que pasa por un objeto es menor cuando su sección transversal disminuye y su longitud aumenta, y que los metales son mejores conductores de electricidad que la madera. Si la estudiante desea la resistencia más alta con los objetos que tiene disponibles, ¿cuál objeto debe elegir como resistencia? Entonces, muchachos, vean, la resistencia es esta, ¿cierto? 1, depende del área transversal, o sea, de esta. Haga de cuenta que en los circuitos resistivos, pues en los circuitos lo que circula son electrones, ¿cierto? Digamos que en la hidráulica lo que circula es agua. Entonces, a medida que esto, que es el área transversal, es más pequeñito, pues puede circular menos agua o no.
O sea, que si el área transversal disminuye, pues la resistencia aumenta. ¿Por qué? Porque puede circular menos agua. En el caso de la electricidad, puede circular menos electrones. Entonces, primero, si el área transversal disminuye, la resistencia aumenta. ¿Qué pasa? Que si es más largo el conductor o el cable, si es más largo, pues hay más resistencia, ¿cierto? Entonces, a medida que la longitud aumenta, pues la resistencia también aumenta. Listo, entonces tenemos que tener eso en cuenta, muchachos. Y también que debemos tener en cuenta que la madera es menor conductor de electricidad que el metal, ¿cierto? O sea que entre estos dos materiales, la madera opone mayor resistencia al paso de la energía porque es menor conductor que el metal. Eso nos lo dice aquí el enunciado. Entonces, muchachos, nos dice, si el estudiante desea la más alta resistencia, pues primero, entre el metal y la madera, debemos escoger la madera, porque es la que más resistencia opone, porque es menor conductor de energía que el metal. Entonces, de aquí, ¿cuál es madera? El objeto 1 y el objeto 3. Listo. ¿Qué tenemos acá? Sección transversal. O sea que el objeto 1 y el objeto 3, el que tiene menor sección transversal va a poner mayor resistencia. Entonces, entre el objeto 1 y el objeto 3, el 3 tiene menor sección transversal, tiene 75 milímetros cuadrados y este tiene 200 milímetros cuadrados. Además, la longitud, perdón muchachos, de el objeto 3 es 20,3 centímetros y el del objeto 1 es 7,2 centímetros. Y recordemos que a mayor longitud, mayor resistencia, ¿cierto? O sea que por todas esas razones, si la niña, la estudiante quiere un objeto que nos dé la mayor resistencia, la respuesta correcta será la C, el objeto 3. ¿Listo, muchachos? Continuemos entonces con este simulacro. Muchachos, queridos estudiantes del canal Rambo el Docente, ya estamos terminando este videito. Vamos a hacer otros dos ejercicios para terminar este videito de simulacro de prueba saber o ingreso a la universidad. Vamos a resolver este ejercicio. Nos dice, el salto alto con garrocha es un deporte que consiste en saltar la mayor altura posible superando un listón. Con la ayuda de una vara, el saltador corre unos metros, clava la vara en el suelo y se impulsa hasta saltar el listón, después de lo cual suelta la vara y cae sobre una colchoneta como se muestra en la figura. A partir de la información anterior, ¿cuáles transformaciones de energía se han dado en todo el proceso de salto con garrocha? Entonces, muchachos, ahí nos están preguntando energía, ¿cierto? Hay una que se llama la energía potencial, que depende de la masa por la gravedad por la altura. Ojo, muchachos, que estas formulitas ustedes se las deben saber. Esas no se las van a dar en ninguna parte. Y la energía cinética, que es masa por velocidad al cuadrado dividido 2. Quiere decir, muchachos, que la energía potencial depende básicamente de la altura y la energía cinética depende básicamente de la velocidad. Entonces, en el salto con garrocha, en el paso número 1, hay energía cinética. ¿Por qué? Porque el bacán ese va con una velocidad o no, pero no hay energía potencial. ¿Por qué? Porque no hay altura. Con respecto al piso, que es nuestra referencia, no hay altura, ¿cierto? En el paso 2, entonces, en el 1, solo hay energía cinética. En el paso 2, existen las dos. Está la energía cinética, porque en este momento el saltador va con una velocidad y también existe potencial. ¿Por qué? Porque ya existe una altura con respecto al piso, que es nuestra referencia. Listo, entonces en el paso 2 existe energía cinética más energía potencial. En el paso 3, ¿qué pasa cuando el saltador llega a este punto? ¿Por qué comienza a bajar o a descender? Porque se le acaba la velocidad, ¿cierto? Entonces, en este punto, la energía cinética es cero, no hay,
porque no hay velocidad, porque la velocidad es cero, por eso comienza a descender, pero sea de energía potencial, ¿cierto? Porque el saltador está a una altura con respecto al piso, de hecho es la altura máxima, ¿cierto? Entonces en el paso 3, ¿qué pasa? No hay energía cinética, pero sí hay energía potencial, ¿cierto? En el paso 4 pasa lo mismo que en el paso 2, ¿cierto? En el paso 4 existen las dos energías, energía cinética más energía potencial, porque aquí el saltador va bajando a una velocidad y aún se encuentra a una altura con respecto al piso, que es nuestra referencia. Y en el paso 5, hay energía cinética. ¿Por qué? Porque el saltador cae aquí con una velocidad, pero no hay energía potencial. ¿Por qué? Porque ya no está a ninguna altura con respecto al piso, ya cayó en la colchoneta. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las energías en todo el proceso? ¿Cuál es la transformación de energía? Primero, paso 1 empieza con la energía cinética. Después, energía cinética más potencial, y en el paso 3 únicamente potencial. En el paso 4, energía cinética más potencial, y en el paso 5 únicamente energía cinética. De acuerdo a eso, entonces los procesos de energía son primero energía cinética, después energía potencial y por último de nuevo energía cinética. Entonces, miremos. A, energía potencial más energía cinética. No, porque primero se empieza con energía cinética, ¿o no? B, energía cinética, potencial y cinética. Vale, acá, energía cinética, potencial y cinética. O sea que la respuesta correcta es la B. Y si usted encuentra la respuesta correcta de una vez, no pierda tiempo y para qué va a leer la D y la C. Aquí lo vamos a hacer únicamente, muchachos, para afianzar conocimientos, pero usted en las pruebas, si encuentra la respuesta correcta, no pierda tiempo leyendo las otras. La C dice energía cinética más energía eléctrica. Ahí la energía eléctrica no tiene absolutamente nada que ver, no hay electrones, no hay energía, no hay nada. Y la energía potencial cinética y térmica. Térmica tampoco hay, ¿cierto? Entonces, descartada. Por lo tanto, muchachos, la respuesta correcta en este ejercicio es la B. Energía cinética, potencial y cinética. Listo, muchachas y muchachos de su canal Rambo el Docente, vamos a resolver nuestro último problemita de este video. Listo, muchachos. Entonces, vamos a leer bien el problemita y a resolverlo. Dice así: un motociclista que parte del reposo, velocidad cero, desde el origen, se mueve en línea recta hacia la derecha durante 4 segundos. Son estos de aquí, ojo con los ejes, muchachos, y las unidades. ¿Listo? Al graficar su posición en función del tiempo, posición, ¿cierto? Eje Y, posición en metros en función del tiempo, función de X, que es el tiempo en segundos en ese caso, se obtiene el siguiente gráfico itinerario. ¿Listo? Entonces dice, con base en esta información se puede concluir que la moto recorrió la misma distancia en intervalos iguales de tiempo. Les he dicho, ojo con las escalas, muchachos. Si este es 10, entonces esto será 2, 4, 6, 8 y 10. O sea que cada rayita de esas significan 2 metros, ¿cierto? Entonces, en el primer segundo, del segundo 0 al 1, ha recorrido ¿cuánto? 4 metros. Y el segundo 1 al 2 ha recorrido 2, 4, 6 metros. O sea que la moto recorrió la misma distancia en intervalos iguales de tiempo. Negativo, ¿cierto? Por ese análisis que acabamos de hacer. Dice, la moto recorrió la misma distancia en intervalos iguales de tiempo. La moto recorrió la misma distancia en intervalos iguales de tiempo. Perdón, no, la moto no recorrió. Disculpen, muchachos, no leí bien. Eso me pasa por no leer bien. Ojo pues, muchachos, hay que leer bien. La moto no recorrió la misma distancia en intervalos iguales de tiempo. Pues ya vimos que esto es correcto.
Porque si hacemos un análisis de acá a acá, pues ya lo hicimos desde acá hasta acá y nos dio que en el primer segundo recorre 4 metros y que en el segundo segundo, valga la redundancia, recorre 6 metros, de acá hasta acá y 6 metros. Pero si quiere hagamos otro análisis, del segundo 2 al 3, ¿cuánto recorre? En el segundo 2 está en 10 metros y en el segundo 3 está en 22, 24 metros, o sea, recorre 14 metros. Quiere decir que la moto no recorre la misma distancia en intervalos iguales de tiempo, ¿cierto? Quiere decir que la respuesta B es la respuesta correcta. Listo, entonces si ya encontramos la respuesta correcta, pues no lea las otras dos. ¿Para qué? Aquí lo vamos a hacer como siempre en el canal Rambo el Docente, para ir afianzando conocimientos. La C dice, en un segundo recorrió 10 metros. Falso, en el primer segundo de 0 a 1 vimos que recorrió 4 metros. Listo. Y del segundo 1 al 2 recorrió 6 metros. Del 2 al 3 recorrió desde 10 a 24 metros, o sea que recorrió 14 metros. Y del 3 al 4 recorrió desde 22 hasta 40 metros, ¿cierto? En ninguno de esos casos recorrió 10 metros. Y dice que en 3 segundos recorrió 30 metros. En 3 segundos recorrió 22 metros, ¿cierto? O sea que esta también es falsa. Igual, ya de primerazo habíamos dicho que la respuesta correcta es la B. Listo, muchachos, con esto hemos terminado este simulacro de pruebas de saber o ingreso a la universidad. Si te gustó el video, dale like y suscríbete al canal. Muchachos, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo les manda Rambo. Sigan siendo felices, Rambo les dice. Mi Dios me los bendiga, muchachos, y muchas gracias.